No soy supersticioso. Nunca lo he sido. Pero hay cosas que ni la lógica ni la razón pueden explicar. Y créeme, lo he intentado. Esta historia no es solo un recuerdo oscuro, sino una advertencia. Especialmente si eres de esas personas que creen que los objetos no pueden guardar memorias. Todo comenzó cuando heredé la casa de mi tía abuela Clara. Ella había sido una mujer peculiar, muy reservada y siempre con un aire de misterio. Vivió sola la mayor parte de su vida y, según la familia, se dedicaba a coleccionar antigüedades que compraba en subastas. Nadie sabía exactamente por qué, pero siempre decía que los objetos antiguos tenían alma. Cuando me entregaron las llaves de su vieja casa, me sorprendió lo intacto que estaba todo. Era como si Clara aún viviera allí. Había muebles de madera maciza, alfombras persas descoloridas y estanterías llenas de libros que olían a polvo y tiempo. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un retrato colgado en el comedor. Era un cuadro grande, con un marco de oro envejecido, y mostraba a una mujer joven vestida con ropa del siglo XIX. Su expresión era neutral, casi fría, pero sus ojos eran hipnóticos. Parecían seguirte a donde quiera que fueras. Me incomodaba tanto que decidí bajarlo y guardarlo en el sótano. No me gustaba la idea de tener esos ojos observándome cada vez que pasara por el comedor. Pero eso fue un error. Porque desde el momento en que lo moví, algo en la casa cambió. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque la casa era fría y silenciosa. Pero al tercer día, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Estaba preparando café en la cocina cuando escuché un golpe seco proveniente del sótano. Era un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Me quedé quieto por un momento, tratando de convencerme de que solo era el viejo sistema de tuberías. Sin embargo, el ruido se repitió. Esta vez más fuerte, como si alguien estuviera golpeando la puerta del sótano desde adentro. Tomé una linterna y bajé las escaleras lentamente. El sótano era oscuro y húmedo, con un olor a madera podrida que se te metía en la nariz. Revisé cada rincón, pero todo parecía en su lugar. Todo, excepto el retrato. Lo había dejado apoyado contra la pared, pero ahora estaba tirado en el suelo, boca abajo. Algo en mi interior me dijo que no debía tocarlo, pero lo hice de todos modos. Cuando lo levanté, noté que el rostro de la mujer parecía diferente. No sé cómo explicarlo. Su expresión, antes neutral, ahora parecía mostrar una ligera sonrisa. Una sonrisa que no estaba ahí cuando lo colgué. Esa noche fue la peor. Me despertó un sonido que venía del comedor, como si alguien estuviera arrastrando muebles. Bajé con cautela, pensando que tal vez un animal se había colado en la casa. Pero cuando llegué, todo estaba en su lugar, excepto por el retrato. Alguien lo había colgado de nuevo en la pared. Mis manos comenzaron a temblar. Sabía que lo había dejado en el sótano. Decidí quitarlo otra vez, pero esta vez lo saqué de la casa. Lo dejé en la basura al final de la calle y regresé sintiéndome un poco más aliviado. Pero al día siguiente, el cuadro estaba de vuelta, colgado en el mismo lugar. El marco estaba más brillante, como si alguien lo hubiera limpiado. Y los ojos, esos ojos parecían más vivos que nunca. Intenté deshacerme del retrato de todas las maneras posibles. Lo llevé a una tienda de antigüedades, pero el dueño se negó a aceptarlo. Me miró con una mezcla de miedo y lástima, como si supiera algo que yo no sabía. Lo arrojé al río, pero al día siguiente estaba en mi sala de estar, apoyado contra la pared. Comencé a sentirme observado todo el tiempo, incluso cuando no estaba en la misma habitación. Mi salud también empezó a deteriorarse. No podía dormir. Tenía pesadillas en las que la mujer del retrato salía del cuadro y me miraba mientras yo estaba paralizado en la cama. Algunas noches escuchaba pasos en el pasillo, aunque sabía que estaba solo. Todo terminó cuando encontré una carta escondida en uno de los cajones del escritorio de Clara. Era una carta escrita a mano
dirigida a nadie en particular. En ella, Clara hablaba sobre el retrato y cómo había llegado a ella en una subasta. Decía que pertenecía a una mujer llamada Amelia, quien, según la leyenda, había sido condenada a permanecer en el cuadro como castigo por un crimen que nunca cometió. Clara advertía que el cuadro no debía moverse de su lugar, pues eso despertaba a Amelia. Decidí tomar la carta y quemarla junto con el retrato. Lo llevé a un campo abierto y le prendí fuego, recitando una oración que había escrito Clara al final de la carta. Mientras el retrato ardía, escuché un grito. No un grito humano, sino algo que resonó en el aire, como si la misma casa hubiera gritado. Desde entonces, la casa ha estado tranquila. Pero aún siento que no todo terminó. A veces, cuando estoy solo en el comedor, siento esos ojos sobre mí. Y aunque el retrato ya no existe, Amelia no me deja olvidar que estuve en su camino. Nunca pensé que regresar a la casa donde crecí sería tan perturbador. Mis padres habían fallecido hacía algunos años y el lugar había estado abandonado desde entonces. Cuando decidí venderla, sabía que tendría que enfrentar ciertos recuerdos, pero jamás imaginé que enfrentaría algo más. Era una casa modesta en un vecindario tranquilo, con una fachada sencilla que ocultaba las miles de historias vividas dentro. Pero para mí, siempre hubo algo inquietante sobre esa casa, especialmente sobre mi antigua habitación. Había algo en esa ventana, en cómo reflejaba la luz del atardecer, que siempre me ponía la piel de gallina. Ahora, siendo adulto, creía que eran tonterías de niño. Estaba equivocado. Cuando entré por primera vez después de años, el aire estaba denso y frío, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes todavía olían a humedad, y los muebles viejos seguían en su lugar, cubiertos por sábanas blancas. Todo parecía intacto, excepto por un detalle. En el polvo del suelo había marcas de pasos pequeños, como si un niño hubiera estado corriendo por la casa. Intenté ignorarlo. Seguramente era algún animal que había entrado mientras la casa estaba cerrada. Pero había algo más. Algo que no pude ignorar. La primera noche la pasé en el sofá de la sala, con una linterna y mi viejo abrigo como manta. No estaba listo para subir a mi habitación. Durante la madrugada, me despertó un sonido tenue, un golpeteo constante que venía del piso de arriba. Traté de convencerme de que eran los viejos materiales de la casa adaptándose a los cambios de temperatura. Pero cuando el golpeteo se detuvo de repente, supe que no era eso. El sonido se transformó en algo más. Unos pasos lentos y ligeros que se movían sobre mi cabeza, justo en el techo de la sala. Me quedé inmóvil, escuchando, mientras el corazón me latía con fuerza. Quise pensar que era mi imaginación, pero los pasos eran demasiado claros. Lentamente, se dirigieron hacia la ventana de mi antigua habitación, y luego, el silencio. Decidí subir. Era absurdo quedarme ahí abajo muerto de miedo. Tomé la linterna y subí las escaleras, cuidando que cada paso no hiciera mucho ruido. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y un tenue rayo de luz de luna se filtraba a través de la ventana. Cuando entré, todo parecía normal, excepto que las cortinas estaban abiertas, y yo recordaba haberlas cerrado. Caminé hacia la ventana para echar un vistazo afuera. Entonces, en el reflejo del cristal, lo vi. Un niño pequeño, parado detrás de mí. Su rostro era borroso, como si el vidrio lo distorsionara, pero podía sentir sus ojos mirándome con intensidad. Me giré de golpe, pero no había nadie. Al día siguiente, intenté concentrarme en el trabajo que tenía que hacer. Limpié algunas habitaciones y comencé a empacar cosas. Pero mientras más tiempo pasaba en la casa, más extraño se sentía todo. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban solas y, lo peor de todo, sentía que alguien me estaba observando. Cada vez que pasaba por el pasillo,
Podía jurar que la puerta de mi habitación estaba más abierta que antes. Esa noche, decidí quedarme en la habitación de invitados, pero me despertó el sonido de risas. Risas infantiles que venían del pasillo. Salté de la cama y abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo un silencio espeso que hacía que mis oídos zumbaran. Sin embargo, cuando miré hacia la ventana de mi antigua habitación, vi una sombra pequeña moviéndose detrás de las cortinas. Hablé con un vecino al día siguiente, alguien que había vivido allí toda su vida. Le pregunté si sabía algo extraño sobre la casa. Al principio, pareció reacio a hablar, pero luego me confesó algo que me dejó helado. Antes de que tus padres compraran la casa, una familia vivía aquí, un matrimonio con un niño pequeño. El niño desapareció una noche. Nunca encontraron su cuerpo, pero algunos dicen que lo vieron por última vez asomado en esa ventana, como si estuviera pidiendo ayuda. No supe qué responder. Todo encajaba. Las risas, los pasos, la figura en la ventana. Pero, ¿por qué seguía allí? ¿Qué quería de mí? Esa misma noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Subí a mi antigua habitación con una vela encendida y me senté frente a la ventana, esperando. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lo viera de nuevo, parado en el reflejo del cristal. Esta vez, no se movió. No desapareció. Me miró fijamente con una expresión que, aunque borrosa, transmitía tristeza. ¿Qué quieres?, susurré, sin esperar respuesta. Pero entonces lo entendí. No era ira ni venganza lo que lo mantenía allí. Era dolor. Estaba atrapado, buscando que alguien reconociera su existencia. Decidí dejar la casa esa misma noche. No volví a entrar a esa habitación, ni a mirar esa ventana. Poco después la vendí. Me mudé a ese apartamento buscando tranquilidad. Después de años viviendo en la ciudad, necesitaba un lugar donde pudiera respirar, lejos del ruido y el estrés. El edificio era antiguo, pero tenía su encanto: techos altos, ventanas grandes y un silencio que casi se sentía sobrenatural. El precio, además, era increíblemente bajo, algo que, con el tiempo, entendí demasiado tarde. La primera semana fue bastante normal, si no contamos la sensación constante de que alguien estaba observándome. Pensé que era solo paranoia. Después de todo, vivir solo por primera vez podía ser un cambio intimidante. Pero todo cambió una noche, cuando me levanté a tomar un vaso de agua. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Me desperté con la garganta seca, así que me arrastré hasta la cocina, medio dormido y sin encender las luces. El piso estaba helado bajo mis pies, y el silencio del apartamento era tan profundo que podía escuchar el leve crujido de los muebles. Llegué al fregadero, llené un vaso con agua del grifo y, mientras bebía, sentí algo extraño. No sé cómo describirlo exactamente. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. De pronto, noté algo al otro lado de la cocina, junto a la nevera. 2 puntos rojos. Ojos. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, mirándome. El vaso se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, pero no aparté la vista de esos ojos. Encendí la luz con un movimiento torpe, casi desesperado. Y cuando lo hice, no había nada ahí. Ningún ruido, ninguna sombra, solo el eco del vidrio roto y mi propia respiración acelerada. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez había estado soñando y aún no estaba del todo despierto. Limpié los pedazos de vidrio, volví a la cama y traté de olvidarlo. Pero la verdad es que no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos puntos rojos, fijos en la oscuridad. Los días siguientes,
Intenté ignorar lo ocurrido, pero las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Algunas noches escuchaba pasos en el pasillo, aunque sabía que no había nadie más en el apartamento. La puerta del baño se cerraba sola, incluso cuando no había corrientes de aire. Y lo peor, siempre sentía que algo me estaba mirando, especialmente desde las esquinas más oscuras de las habitaciones. Una vez, mientras estaba sentado en el sofá viendo televisión, sentí un escalofrío tan intenso que me dejó paralizado. Miré hacia la puerta de mi dormitorio, y aunque estaba cerrada, juraría haber visto una sombra moverse por debajo del marco. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe, pero no había nada. Sin embargo, el aire ahí dentro estaba más frío, como si alguien acabara de salir de la habitación. Una noche, la situación escaló. Estaba en la cama, tratando de dormir, cuando escuché un golpe seco en la cocina. Era un sonido fuerte, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Escuché un segundo golpe, esta vez más cerca, seguido de un ruido como de pasos arrastrándose. Era un sonido lento, irregular, que venía directo hacia mi habitación. La puerta estaba entreabierta, y la poca luz que venía del pasillo no hacía nada para calmarme. Me quedé mirando fijamente el espacio vacío, esperando ver algo, cualquier cosa. Entonces lo vi. Una figura oscura, casi indistinguible de las sombras, que parecía estar de pie justo en el marco de la puerta. No tenía forma definida, pero los ojos rojos estaban ahí, brillando como brasas en la penumbra. No podía moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado. La figura permaneció ahí, mirándome, hasta que finalmente logré encender la lámpara junto a mi cama. Y, como antes, desapareció al instante. Decidí investigar un poco sobre el edificio. Pregunté a los vecinos, pero la mayoría evitaba hablar del apartamento. Una mujer mayor que vivía en el piso de abajo me miró con lástima cuando mencioné los ojos rojos. «Eso ya ha pasado antes», dijo en voz baja. «Nadie se queda mucho tiempo en ese apartamento. La última persona que vivió ahí, bueno, encontró cosas que es mejor no mencionar». Le pedí que me explicara más, pero se limitó a decirme que debía irme antes de que las cosas empeoraran. Ignoré su advertencia, pensando que tal vez solo quería asustarme. Pero esa noche, descubrí que tenía razón. Me desperté en medio de la madrugada, como si alguien me hubiera sacudido. El aire estaba más frío de lo normal, y mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mi rostro. Fue entonces cuando escuché el sonido. No eran pasos esta vez, sino un susurro bajo, profundo, que venía desde la cocina. No decía palabras, pero el tono era de una furia contenida, algo que quería hacerme daño. Esa fue la última noche que pasé en el apartamento. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui. Dejé todo atrás, los muebles, los recuerdos, incluso mi depósito.